Bienvenido, bienvenida a este podcast. Estoy súper feliz de que estés un día más aquí conmigo. Espero de corazón que tu semana haya ido genial. Me alegro de que estemos aquí un nuevo miércoles compartiendo la palabra de Dios. Si escuchas un poco de lluvia es porque no sé de dónde eres ni en qué momento estás viendo esto, pero lleva 4 semanas enteras lloviendo en Madrid, así que sí, tenemos un poco de ruido de ambiente en el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de algo, como siempre, maravilloso, y es de Dios como Padre. No sé en qué casa has nacido, no sé cómo ha sido tu entorno familiar. Lo que sé es que la relación que tengas con tu padre y que hayas tenido desde que eres pequeña va a profundamente impactar la relación que hoy en día tengas con Dios. Y es que nuestros pensamientos, nuestra identidad, la forma en la que vemos la vida, la forma en la que tratamos a los demás, todo eso va a ir en consecuencia de probablemente la relación que hayamos tenido con nuestros progenitores o con nuestros adultos de referencia cuando éramos pequeños. Para un niño, lo más importante, como probablemente escucharéis en próximos podcasts que voy a hacer hablando de esto, es el vínculo con sus padres, es recibir ese amor de sus padres o de esos adultos de referencia. Entonces, toda la vida del niño va en torno a cómo recibo el amor de mis padres. Y el niño se va adaptando a esas situaciones. Si lloro me prestan atención, si río se enfadan, si molesto reaccionan, y vamos creando desde ahí una personalidad que se adapte a lo que en casa necesitan de mí. Sobre todo en las mujeres, nuestro padre suele ser nuestro punto de validación. El padre suele ser aquella figura en la que nosotras validamos nuestra identidad. Aquello que dice nuestro padre es aquello que nosotras cogemos y solemos adoptar como nuestra identidad. Si tú cuando eras pequeña tu padre te estaba constantemente diciendo que estabas, por ejemplo, gorda, es probable que tú en una edad madura, aunque adelgaces, aunque tengas un cuerpo totalmente normativo, consigas ese peso supuestamente normativo, ¿no?, que la sociedad nos dice que deberíamos de tener, desgraciadamente, tú sigas sintiéndote con sobrepeso y tú sigas asociando el sobrepeso a algo negativo acerca de ti. Cuando nosotros llegamos a tener una relación con Dios, a tener una relación con Jesús, con el Espíritu Santo, llegamos súper rotos. Llegamos con toda esa información que el mundo desde que somos pequeñas nos ha dado de nosotras mismas. No sé si alguno de los que estáis viendo esto os habrá pasado, pero por ejemplo es súper común que si tu padre cuando tú eras pequeña era muy perfeccionista contigo, cuando seas mayor y empieces a tener una relación con Dios, creas que cuando tú no llegues a esa imagen que Dios pide que tú seas, le vas a fallar, y si le vas a fallar probablemente se aleje y te relaciones con Dios desde esa herida de si no soy perfecta, Dios no me quiere, si no lo hago todo bien, Dios no me quiere, si no obedezco, Dios no me quiere. Y sí, aunque tú conscientemente sepas que Dios te quiere y que Dios te ama, puede ser que tu sistema nervioso, que tu inconsciente sigan teniendo miedo, sigan reproduciendo miedo cuando tú no obedeces a Dios. Y por lo tanto, tu primera reacción sea pensar que Dios se ha ido, o por el contrario, tu primera reacción sea separarte de Dios porque no te crees digna de su amor. Y en el fondo ninguno somos merecedores del amor de Dios, pero Dios nos regala su amor por su gracia, por su misericordia. Dios no te pide nada más que tu corazón. Si tú miras a Dios, Dios te va a mirar a ti y te va a amar tanto que va a llenar absolutamente cada grieta que hay en tu corazón. Independientemente de tus actos, independientemente de tu obediencia, la obediencia viene por amor, aunque de eso hablaremos un poquito más adelante. La cuestión de todo esto es que es súper importante entender nuestro pasado y sobre todo la relación que hemos tenido con nuestro Padre para poder entender desde dónde nos relacionamos con Dios. ¿Cómo ha sido esa relación con mi Padre? ¿Y qué puedo ver que viene de mi Padre que yo estoy dándole a Dios? Y el podcast de hoy, como creo que puedes estar viendo en esta pequeña introducción, va acerca de Dios como Padre. Y es que sí, tenemos un Dios que es súper personal,
y que te llama hijo. Probablemente en un podcast que vais a ver antes que este, os leí un versículo que a mí me llena muchísimo el corazón y quiero leerlo de nuevo. Es Oseas 11:1 y dice: cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello, y yo mismo me incliné para alimentarlo. Dios, desde las primeras etapas de tu vida, ha estado ahí contigo. Otra cosa es que tú no le vieras, otra cosa es que tú, como dice aquí, rindieses culto a otros dioses, a otras espiritualidades. Otra cosa es que tú pusieses por delante tu relación con tu pareja, con tus amigos, con el gimnasio, con la fiesta, con las drogas, con el porno, con cualquier otra cosa por delante de tu relación con Dios. Otra cosa es que a ti nunca te hayan puesto la semillita de que Dios estaba en tu vida y no hubieses conocido a Dios hasta ahora. Sin embargo, en todos estos casos, Dios estaba a tu lado. Y esto es precioso y lo podemos ver cuando Jesús se sentaba a comer con recaudadores de impuestos, con pecadores, con personas enfermas. El corazón de Dios está abierto a todo el mundo independientemente de tu pasado. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Vamos a leer otro versículo, yo creo que uno de los más famosos de la Biblia entera. Es la parábola de la oveja perdida y dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Dios dejará a los 99 que siguen la ley, que le obedecen, que leen la palabra, que oran, que tienen una relación con Él, por ese uno que se ha perdido, por ese uno que ha mirado a otro lado, por ese uno que no tiene dirección, por ese uno que se ha desordenado. Esto explica el amor de Dios tan grande que tiene hacia nosotros. Lo podemos ver también en la parábola del hijo pródigo. En esta parábola hay dos hermanos, uno mayor y uno menor, y un padre. El hermano menor le pide al padre que le dé su herencia. Esto es muy heavy y era muy fuerte para la cultura judía porque eso significaba: prefiero tu dinero a que sigas vivo. Prefiero tu dinero a compartir tiempo contigo. Prefiero tu dinero a tu presencia. Entonces el hijo pequeño, el hijo menor, le pide ese dinero y se va con ese dinero y lo gasta en una vida desenfrenada, como dice la Biblia, probablemente en fiestas, en prostitutas y en cualquier otra cosa que llenaba sus deseos y no su corazón. Tras esto viene una hambruna enorme y se queda sin poder comer. Él tenía muchísimo hambre, no tenía trabajo y encuentra un trabajo para darle de comer a los cerdos, que para aquella época era un trabajo de los más humildes y más mal vistos en la época que había. Sigue con muchísima hambre, con muchísima hambre, con muchísima hambre y piensa: qué bien estaban viviendo los jornaleros que trabajaban para mi padre. Es así que él, con toda la vergüenza que le daba volver a su casa, con toda la vergüenza que le daba lo que había hecho, volvió con la intención de pedirle a su padre trabajar como jornalero. Y él iba caminando y en ese camino él se estaba cuestionando cómo decirle a su padre que debía contratarle como jornalero. Y podemos ver cómo el padre, antes de que él llegase al destino, antes de que él llegase a la casa de su padre ya estaba en el camino esperándolo. Su padre nunca perdió la fe en que él iba a volver. Y su padre, en vez de castigarle, en vez de decirle de todo, en vez de acusarle, lo que hace es correr hacia él de la ilusión, de la alegría de que su hijo ha vuelto a casa. Entonces le da de comer, le da sandalias, le pone un anillo. Y es que por mucha vergüenza que este hijo sintiese, por mucho dinero que hubiese malgastado, su padre seguía con los brazos abiertos esperando activamente que su hijo volviera a casa. Y ese es el amor que Dios tiene por ti. Dios espera y espera y espera y te va a buscar y deja las 99 y sale a tu llegada
y cuando tú estás empezando a girar la cabeza hacia Él corre hacia ti, porque eso es lo que Él está esperando, tener una relación contigo. Y fijaros cómo es importante esto, que el creador del universo, el creador de la casa en la que tú estás, el creador del cuerpo de tu mascota, el creador de absolutamente todo lo que hay a tu alrededor, de tu familia, de tu pareja, el creador de todo el universo, quiere una relación contigo, quiere que tú cada día que vuelvas a tu casa le cuentes cómo estás, cómo ha ido tu día, quiere que no ceses de orar, quiere que no ceses de contarle cómo estás, quiere que no ceses de tenerlo en cuenta en tu vida. Y es que dentro de llamar a Dios, Abba, Padre, hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que poder analizar, porque ser padre no es simplemente soy tu padre y punto. Ser padre tiene muchas características que a veces pasamos por alto y que si realmente estuviésemos teniendo en cuenta impactaría la vida que estamos viviendo. Lo primero es que tú, como hijo, no te cuestionas si eres hijo. Es decir, si has tenido una familia medianamente estable, tú sabes que puedes ir, que puedes equivocarte, que puedes cagarla, que puedes hacer de todo. Y sin embargo, siempre va a haber una casa a la que volver. Siempre va a haber un lugar donde va a venir tu madre, te va a hacer comida, te va a cuidar, donde tu padre te va a proteger. Siempre vas a tener un hogar donde volver y donde no se te va a cuestionar si eres hijo o si no eres hijo, porque tú ya sabes que tú perteneces a esa familia, lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal. Para Dios tú eres importante. Dios se preocupa cuando tú haces cosas que igual están matando tu alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dios quiere verte pleno. Dios se preocupa cuando tú no obedeces a lo que Él te está diciendo, no porque lo tengas que hacer así, punto, sino porque Él sabe que es lo mejor para ti. Pero incluso si no lo haces, Él siempre va a tener una puerta abierta para que vuelvas porque le perteneces, porque eres su hijo. Y un hijo, por mucho que se separe del padre, por mucho que se enfade con el padre, siempre va a tener un padre. Dios no es un padre, como hemos dicho antes, que te apunte con el dedo y te diga que esto está mal y te culpe, y te culpe, y te culpe, y te diga que no vales. No. Dios es un buen padre que te ama. Y Dios tiene que corregirte para convertirte en la persona que va a poder hacer su voluntad de la mejor forma en este mundo, al igual que la persona que va a poder representarle a Él. Tú como padre, lo normal es que quieras que tus hijos tengan una buena educación a nivel de valores, a nivel de trato con los demás. Vas a querer que tus hijos tengan una buena formación para que puedan tener un futuro, para que puedan impactar de alguna forma positiva a este mundo. Cuando ese hijo tuyo va al mundo y se mete en las drogas y no respeta su exterior y no se queda con un trabajo fijo, no se compromete con los trabajos y maltrata a su mujer, eso lo que le está diciendo al mundo es: wow, qué educación te han dado. Y eso deshonra a los padres que le criaron, deshonra a los padres que le educaron. Cuando nosotros hablamos de que somos cristianos, nosotros tenemos una responsabilidad con Dios, porque estamos utilizando su nombre y estamos diciendo: este es el padre que a mí me ha educado. Y es por ello que ahora yo tengo que tratar al mundo, yo tengo que poner en el mundo todo ese amor, toda esa gracia, toda esa misericordia que Él puso en mi corazón. Y tengo que demostrarle al mundo a través de mis frutos, a través de mi personalidad, quién es mi Padre. Y si yo voy por ahí diciendo que Dios es mi Padre y voy deshonrando mi vida, le estoy deshonrando también a Él. Y todo esto no lo hacemos por religión, lo hacemos por amor. Porque si Él nos ha perdonado, si Él ha llenado nuestros corazones, si Él ha llenado cada grieta que había en nosotros, si Él nos ha dado una vida nueva, porque nos ha dado una vida nueva, ¿cómo vamos a ir al mundo y a no decir, ni hablar, ni representar ese amor? ¿Cómo vamos a ir al mundo como si no tuviésemos padre? Y como dice un dicho que ahora dice todo el mundo en las redes sociales, probablemente seas la única Biblia que muchas personas van a leer. Y es por ello que como cristianos debemos vivir una vida que por encima de todo demuestre el Padre
que nos ha educado y a través de ello, como Él ya nos amó, nosotros podamos amar a otros, como Él ya nos perdonó, nosotros podamos perdonar a otros. Como estábamos hablando antes, también muchas personas viven como si esto fuese una religión. Siempre lo digo, pero si tienes dudas en torno a todo este aspecto, te recomiendo que te leas el libro de Romanos. Jesús ya murió por tus pecados. En la cruz ya estaba asumida tu culpa. Tú no te tienes que conseguir el amor de tu Padre. El amor de tu Padre no depende de méritos, no depende de profesiones, no depende de un salario, tampoco depende de una actitud, depende de que eres su hijo y únicamente depende de ello. Por supuesto que a tu padre le alegra que a ti te vaya bien, que a tu padre le alegra que tengas una relación estable, que a tu padre le alegra que tengas una familia, que a tu padre le alegra que hables de él de una forma positiva, que representes la forma en la que él te ha educado. Por supuesto que a tu padre le pone triste cuando las cosas no te van bien, cuando tomas malas decisiones, pero tu padre nunca duda que tú seas su hijo. Tu padre no niega que tú eres su hijo. Dios ya te amó cuando tú estabas en tu peor momento. Y déjame decirte, Dios te escogió a ti, aun sabiendo que todo esto iba a pasar, aun sabiendo que ibas a fallar, que ibas a pecar, que ibas a desobedecerle. Aún así, Él por su amor te eligió. Y si no, no estarías viendo este vídeo. Y yo me pregunto, ¿por qué si Dios ya te ha perdonado, porque su perdón estaba en la cruz, tú no te perdonas a ti mismo? ¿Por qué si Dios no te está culpando, tú te estás culpando a ti mismo? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios sabe que todo pecado nace del corazón. El que está herido hiere, el que está sano sana. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones erróneas que tú tomes en tu vida van a ir directamente relacionadas con traumas, con heridas, con cosas del pasado que todavía no has puesto en manos de Dios o que todavía está en proceso de sanación. Dios sabe que tu corazón es el que está herido y que es por ello que tú estás haciendo lo que estás haciendo, que tú en un pasado hiciste lo que hiciste. Y es por eso que lo que Él te dice es: dame tu corazón, déjame que llene tu corazón, déjame que te llene de mi amor, de mi presencia, y en consecuencia se irán dando esos cambios en ti. Pero tú no puedes dar esos cambios y obedecerme y seguir todo lo que yo te digo y hacer mi voluntad hasta que tú no me dejes sanar tu corazón. Es por ello que tantas veces se menciona en la Biblia que no basta con cumplir la ley, que la ley se tiene que cumplir por amor, no por fuerza, que para que tú puedas cumplir la ley, primero tienes que darle tu corazón a Jesús. Es entonces cuando Él sanará todo eso e irá poniendo otras inquietudes en ti, irá poniendo otros sentimientos en ti, te empezará a dar discernimiento por parte del Espíritu Santo. Pero eso no es algo que tú puedas hacer solo. Dios no te dice: tienes que comportarte de esta forma para que seas mi hijo. Dios te dice: como ya eres mi hijo, por consecuencia, yo te voy a ir educando, yo te voy a ir formando, yo te voy a ir enseñando. Si Dios no se proclamase como nuestro Padre, podría entender todo ese perfeccionismo que nos metemos, de tenemos que ser así, 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 así para que Él nos quiera. Sin embargo, un padre acepta la responsabilidad de educar. Y es por ello que un hijo no se cuestiona cuando falla si su padre le ama. No se cuestiona cuando no llega a lo que su padre le ha pedido que llegue, si su padre le ama. Un hijo sabe que su padre le ama y no pone su valor en medida, no pone su valor en base a unos méritos, a unos salarios, a una forma de ser, porque sabe que su padre le va a amar. Otra cosa es que su padre le corrija y le diga: mira, cariño, igual no deberías de haber hecho esto. Pero como le ama, sabe que esa corrección no va para decirle que es un inútil o que no vale, va para decirle que hay otra forma mejor de hacer las cosas. Y la corrección de Dios viene con tanto amor, la real corrección de Dios viene con tanto, tanto, tanto amor. Por otro lado, estamos en un mundo en el que parece que tienes que llamar la atención, en el que parece que importa que te elijan, que importa que tengas la mirada de otros, que tengas el reconocimiento de otros, que tengas la aprobación de otros, y no nos damos cuenta de que la única aprobación que necesitamos es la aprobación de nuestro Padre. Y cuando tú sabes que tu valor no está en ti, en tus méritos, en lo que tú hagas, sino en quién es tu Padre y en quién te creó,
Siempre pondré este ejemplo, pero me parece impresionante. Lo vi en un podcast y ella decía que ella fue a la casa de un hombre súper rico y que este hombre tenía un cuadro en la pared que era súper, súper, súper feo. Y entonces ella se quedó pensando cómo un hombre tan rico tiene un cuadro tan feo en su casa. Sin embargo, el hombre le dijo: ¿te gusta el cuadro? Lo pintó Picasso. Y ahí fue cuando ella dijo: ¡wow! Lo pintó Picasso. Y entonces ella empezó a ponerle valor a ese cuadro, no en base a lo que el cuadro era, sino en base a quién había pintado ese cuadro. Es Dios quien nos hizo, el que nos da el valor que tenemos. Y como ese valor no viene de nosotros, sino viene de quién es nuestro Padre, tampoco nosotros necesitamos la mirada y el reconocimiento y la aprobación de nuestro exterior, sino que si nuestra identidad está puesta en Él, la única mirada que necesitamos es la suya. Y sé que esto es muy fácil decirlo en un mundo en el que todo el mundo estamos luchando por esa mirada, luchando por esa aprobación. Pero si ese es tu caso, te recomiendo que lo primero pongas esto en manos de Dios, te humilles ante Él y le digas: Padre, siento que necesito más miradas aparte de la tuya. Padre, siento que no me basta con que tú me veas. Me veo queriendo la aprobación del mundo, veo que tengo actitudes para ganarme el amor de los demás. Y Dios, cuando tú te humillas, puede llenar tu corazón, puede bajar hasta el fondo y puede actuar en tu vida. Y como número 2, yo quiero que te preguntes: ¿quién cuando eras pequeña no te vio? Porque muchas veces cuando intentamos ganarnos el amor del mundo, nos intentamos ganar el amor del mundo porque como de pequeños no pudimos anclar esa identidad a nuestros progenitores, a nuestra familia, a nuestros adultos de referencia, empezamos a ver que era mucho mejor anclarla al mundo. Y esto, aunque parezca difícil de entender, lo podemos ver en la sociedad constantemente. Como mi padre estuvo súper ausente en mi vida, yo me paso los años tratando de que los hombres de mi vida me elijan, de que los hombres que hay a mi alrededor me escojan, de que los hombres que hay a mi alrededor me admiren. Todas esas relaciones con los hombres vienen como consecuencia de que tu padre no te viera, no te escogiera. Y muchas veces, entendiendo nuestro pasado, podemos entender nuestro presente, porque hacemos lo que hacemos, desde dónde actuamos y en qué áreas tiene Dios, tiene el Espíritu Santo que restaurarnos. Cuando Jesús habla de que tenemos Padre, no lo hace como una especie de gurú. Él lo afirma: tenéis Padre. Y hay un montón de gente que se niega a aceptar esto porque se creen autosuficientes. Si yo creo que yo puedo con todo, ¿por qué voy a necesitar un padre que me provea, que me proteja, que me cuide, que me eduque, que me corrija? ¿Para qué? Si yo ya puedo con todo. Si ese es tu caso, volvemos al pasado un segundo. ¿Quién te enseñó que confiar en alguien estaba mal? ¿Quién te enseñó que tu alrededor te iba a traicionar, te iba a decepcionar? ¿Qué te pasó en un pasado que hace que tú hoy en día creas que tengas que cargar con todo tú sola? ¿Qué ha pasado en tu vida que te ha demostrado que la única que te va a ser fiel eres tú? Déjame hacerte un pequeño spoiler, y no te lo hago como psicoterapeuta ni como una persona que estudia la palabra de Dios y que te está hablando de la palabra de Dios. Te lo digo como un corazón que también ha pasado por eso. Sí, hay alguien que te ve. Sí, hay alguien que está esperando a salvarte. Sí, hay alguien que se va a llenar de alegría en cuanto tú gires tu cabeza hacia Él. Sí, hay alguien esperándote. Sí, hay alguien que te va a ser fiel, que te va a ser leal y que va a dar todo su amor hacia ti todos los días de tu vida. El problema es cuando ponemos nuestra confianza en los hombres. Probablemente has tenido una familia, un núcleo familiar que no te ha dado todo aquello que tú de pequeña necesitabas como ser humano. Sin embargo, lo primero es que tenemos que entender que desde que Adán y Eva comieron del fruto, todas las generaciones han ido pecando y pecando y pecando y pecando y pecando, y eso crea traumas, eso crea heridas, y eso hace
que también tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos no hayan actuado de la mejor manera posible para que tú hoy estés tal y como el diseño de Dios fue para ti. Eso por un lado. Y por otro lado, los hombres siempre nos van a fallar. Y eso no significa que no podamos confiar en ningún hombre, porque de eso hablaremos próximamente. Es que no podemos poner la realidad de los hombres a la par que la realidad de Dios. No podemos atribuir lo que nos ha pasado en nuestra vida, en nuestro pasado, a Dios, porque Dios vino, se hizo hombre y no pecó ni una sola vez. Y la Biblia habla y habla y habla de la fidelidad de Dios. Y en la Biblia se ve, en la historia se ve, en los testimonios que puedes ver a tu alrededor se ve cómo Dios es fiel. Que es lo que muchas veces pasa, que Dios me da una promesa y yo no obedezco a la dirección del Espíritu Santo, no obedezco a lo que Dios me está diciendo que yo haga, y por consecuencia esa promesa que Dios me da no se da. Y entonces, en vez de tomar responsabilidad y decir, vale, es que Dios me dijo que hiciese esto, y yo no hice absolutamente nada y no cumplí su voluntad. En vez de eso, empezamos a culpar a Dios, empezamos a cuestionarnos la existencia de Dios y empezamos a dudar de Dios. Pero eso es totalmente diferente a que Dios sí es fiel, sí es leal, sí cumple su palabra y sus promesas. Esta frase que escuchamos constantemente de yo puedo con todo. No puedes con todo sola. No puedes porque la vida es dura, porque la vida es complicada y porque siempre necesitamos de alguien mayor que nos dé la mano. Siempre vamos a necesitar del amor de Dios para poder vivir plenos, para poder vivir completos. E igual esto te está sonando a chino si no eres cristiano, pero la realidad es que hay un sufrimiento universal que casi todos los humanos compartimos, un vacío universal que solamente Dios puede llenar. Y solamente con su presencia, con su amor, podemos llenar. Y como no sabemos dónde llenarlo, lo vamos buscando en todos lados. Como no sé de dónde viene mi vacío, me voy a buscar una relación de pareja a ver si es lo que yo necesitaba para que este vacío desaparezca. ¿Que no desaparece? Ok, me voy a una relación de amistad a buscar lo mismo. ¿Que no desaparece? Vale, me voy a las drogas a buscar lo mismo. Me voy al porno a buscar lo mismo. Me voy a mi carrera profesional a buscar lo mismo. Y entonces nos pasamos toda la vida intentando tapar ese vacío, intentando llenar ese vacío y con un descontento brutal. Porque ese vacío solo puede ser llenado por Jesús. Y si tú no has tenido todavía un encuentro con Dios, te recomiendo que te arrodilles allí donde estés y le digas: aquí estoy, Padre. No entiendo nada, no sé de qué me están hablando en este podcast, no sé de qué va todo esto, pero quiero ver de qué es eso tan raro de lo que están hablando. Y permite que Dios entre en ti. Permite que Dios te llene de su amor y de su presencia. Porque cuando tú le clamas a Él, Él va hacia ti. Él va a tu rescate. Y como decíamos en la parábola del hijo pródigo, antes de que tú le gires la cabeza, ya te está esperando. Y cuando tú la gires, va a correr hacia ti y va a haber fiesta en el cielo. El mundo es totalmente incontrolable. Está lleno de modas diferentes que están constantemente haciendo que dudemos de nosotros mismos. Moda a que las mujeres tenemos que tener un peso determinado, a que el físico debería de verse de una forma. En este mundo tenemos constantemente guerras, constantemente desastres naturales, tenemos familias y personas a nuestro alrededor que no podemos controlar y que tampoco debemos de controlar, que están constantemente cambiando, influidos, ya sea por Dios o por el otro, y por sus propios traumas, por sus propias heridas, que están constantemente cambiando, tomando decisiones, evolucionando. Y todas esas cosas a nosotros nos van a afectar, y que tú creas que tú puedes sobrevivir a todo ello solo. Bueno, ¿qué es sobrevivir? Sobrevivir es perder tu alma, sobrevivir es perder tu paz, es no tener gozo, es no tener alegría. Si eso para ti es sobrevivir, entonces sí, puedes sobrevivir.
pero te lo adelanto, vas a sobrevivir cansada, vas a sobrevivir agotada si necesitamos a alguien que nos proteja, que nos provea, que nos cuide, que nos dé dirección. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que tenemos un padre, hablamos de que confiamos en ese padre. Porque cuando nosotros somos hijos, nosotros sabemos que si nuestro padre nos dice no cojas ese cuchillo, probablemente lo esté diciendo por algo. Con 3 años tú no puedes entender por qué tu padre no te deja coger un cuchillo. Sin embargo, cuando tú tienes 10, eres tú el que le dices a tu padre, quítale ese cuchillo a mi hermano que se va a cortar. Con 3 años no lo entendías, sin embargo, fuiste obediente. ¿Por qué? Porque tu padre sabía mejor que tú que eso te podía cortar. Porque tu padre sabe más y mejor que tú. Porque tu padre te creó y te conoce desde que tú naciste. Y en este caso, nuestro Padre, Dios, no es que solamente nos conoce desde el momento en el que nacimos, es que Él nos creó. Por lo tanto, Él conoce cada parte de nuestro corazón, Él conoce cada parte de nosotros y Él sabe que las consecuencias de que hagamos ciertas cosas van a ser negativas. Él no te corrige porque te tenga que corregir y punto, porque le guste corregirte, porque se lo pase bien. No, Él sabe que si coges el cuchillo, por mucho que durante 3 minutos te lo estés pasando bien, te vas a cortar. Y Él no quiere que te cortes porque sabe que después de que te cortes va a haber una herida, vas a tener que ir al médico, va a llevar un proceso de curación, vas a volver a tener que asistir al médico, te van a tener probablemente que poner puntos y hasta que esa herida se cierre, se cicatrice y se termine de curar, va a pasar años. Y aun pasando años, probablemente sigas teniendo esa cicatriz en tu cuerpo o en este caso en tu corazón. Gloria a Dios que muchas veces esa cicatriz no está. Pero es cierto que las experiencias que vivimos impactan profundamente en nuestro corazón. Obedecer a tu padre debe de ser más un gusto y algo que te alegre que algo que hagas porque hay que hacer. Porque sabes que tu padre te está con todo su amor cuidando, protegiendo, queriendo y que para que él te cuide también tiene que corregirte. Porque muchas de las cosas que nos pasan son producto de nuestras decisiones. Muchos de los eventos que nos tenemos que encontrar en la vida son consecuencia de nuestro comportamiento. Y sí, también hay cosas que nosotros no controlamos, que nos ocurren y que nos hieren, pero la mayoría de ellas son consecuencias de cosas, de decisiones y de actitudes que nosotros hemos tomado. Por lo tanto, es un deber de Dios corregirte, porque si no, no sería tu Padre. Tenemos que confiar en que nuestro Padre sabe mejor que nosotros. Tenemos que obedecer con alegría y con gozo aquello que nuestro Padre nos indica, porque es así como vamos a guardar nuestro corazón. Cuando yo soy hijo, yo dependo totalmente de mi Padre. De lo que hemos estado hablando antes es de la autosuficiencia. Si yo me creo autosuficiente, yo estoy en control de mi vida. Porque no le estoy dejando ese control en manos a nadie, porque no dependo de nadie, porque en el momento en el que yo dependa de alguien me van a fallar, me van a traicionar, me van a decepcionar y yo no puedo permitirme vivir esa experiencia que yo ya viví cuando yo era pequeña. Por lo tanto, me creo autosuficiente y me siento en control porque por fin estoy yo controlando mi vida y nadie la controla por mí. Eso es lo que las redes sociales te están diciendo todo el rato, eso es lo que muchos psicólogos te dicen constantemente y eso es de lo que nos están bombardeando el cerebro desde hace unos años atrás. También ser hijos es algo que se elige una y otra vez, aunque es algo que se nos es dado y que nosotros recibimos por gracia, es algo que nosotros demostramos con cómo reaccionamos a lo que nos pasa en la vida. Y yo quiero que te preguntes, ¿cómo reaccionas cuando fallas? ¿Cómo reaccionas cuando aquello que Dios te pide que hagas no lo haces? ¿Cómo reaccionas cuando te desorientas? ¿Te estás demostrando a ti mismo que eres un hijo? ¿O te estás diciendo que eres huérfano? Porque cuando tú fallas, volvemos a lo que hablábamos antes, hay un Dios que deja los 99 por ti y que va en tu rescate. Pero si cuando tú fallas lo que haces es juzgarte, culparte y alejarte de Dios, por mucho que Dios intente tocarte la puerta, tú se la estás cerrando constantemente. Tú en tu vida diaria, si tienes un padre estable, una madre estable, puedes hacer cosas que igual no glorifiquen a tus padres, puedes hacer cosas que no honren la educación que tus padres te han dado, puedes tener una vida que igual no sea la que tus padres querían para ti.
Sin embargo, sigues llamando a tus padres, sigues contándoles cómo estás, sigues preguntándole cómo están ellos, sigues yendo a casa a comer los domingos. Por lo general, si tu familia ha sido una familia estable, eso sigue pasando. ¿Por qué entonces cuando haces algo mal? ¿Por qué entonces cuando Dios te corrige, tú te alejas de Él? ¿Por qué entonces cuando haces algo que no glorifica al Señor, tú te alejas de Él? Dios está ahí para darte la mano. Por mucho que Él te llame hijo, tú te tienes que creer hijo. Tú tienes que actuar como un hijo lo haría, que es volviendo a casa, como el hijo pródigo, y diciéndole al padre, es que la he cagado y lo he hecho mal y me he ido y me he gastado todo el dinero que me has dado y no te he tenido en cuenta y lo siento. ¿Cómo puedo hacer para que volvamos a construir esa relación? ¿Cómo puedo hacer para volver a casa? Eso es lo que un hijo que sabe que es hijo hace. Y un padre que ama profundamente a su hijo nunca le va a cerrar la puerta. Y si has llegado a esta parte del podcast, quiero decirte que hay un Dios que te quiere, que te ve, que no está avergonzado de ti, que lo que más quiere es que vuelvas a tener una relación con Él y poder restaurar tu corazón. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto de aquí tiene que ser tu ancla. Pablo ya nos estaba hablando de la neuroplasticidad. Pablo ya nos estaba diciendo que se podía renovar nuestra mente, y la forma en la que podemos renovar nuestra mente y renovar todo aquello de lo que hablábamos que te ha podido pasar en un pasado que está comprometiendo tu relación con Dios es la palabra de Dios. También dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Para poder el Espíritu Santo obrar en ti, necesitas la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios vas a ir entendiendo la realidad de otra forma y vas a ir diciéndole a tu cuerpo, a tu fisiología, a tus neuronas, a tu sistema nervioso, que hay otra forma de experimentar este mundo, que hay otra perspectiva de la realidad. Así que hayas pasado por lo que hayas pasado, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. Pero por mucho que yo te diga esto, que tú lo puedas entender y que tú lo puedas realmente interiorizar, va porque esto se haga parte de tu día a día, va porque esto empieza a ser una prioridad en tu vida. Te mando un abrazo súper grande. Nos vemos en el siguiente episodio.